Bienvenidos, gracias por su participación. Mi nombre es María Laura Grupelo, pertenezco al equipo de academia. Desde academia entendemos que hoy en día manejar un colegio va más allá de la parte administrativa. Es necesario conocer la neurodiversidad y la relación de los estudiantes de hoy en su entorno. Por eso iniciamos un ciclo de webinar de más allá de las aulas, comprendiendo a los estudiantes de hoy. Tendremos la participación de Marisabel Pereira, licenciada en psicología, directora de la Fundación de Autismo en Voz Alta y directora de la especialización en atención psicoeducativa al autismo de la Universidad Mons de Ávila, quien nos enseñará la necesidad de migrar hacia una nueva educación. Igualmente estará el licenciado Jorge Díaz, psicólogo de órbita 6130, especialista en altas capacidades, quien nos hablará de la identificación de los estudiantes con altas capacidades en el aula y su importancia de reconocerlo. Y por último, el doctor Simbón Zambrano, él es director de Iguanascan y a su vez es defensor de niños, niñas y adolescentes del municipio Baruta, y nos hablará del impacto en el retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Para unas palabras de apertura, los dejo con Roberto Pacheco, gerente general de Academia. Gracias. Gracias, María. Buenos días. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros. Para Academia nos llena de orgullo, estamos complacidos de poder llevarles a ustedes información valiosa en torno a todo lo que está girando con sus estudiantes, todo lo que está relacionado con la neurodiversidad, todo lo que tiene que ver con la inclusión de los niños y los muchachos en el aula, todo lo que tiene que ver con los niveles de aprendizaje. Así que sumamente contentos de que puedan llevarse información valiosa de cada uno de los ponentes que tenemos aquí presentes. Agradecer nuevamente su disposición de participar con nosotros, sabiendo que sus agendas son bastante complicadas, a ustedes también como colegios. Sin más preámbulo, los voy a dejar con Isabel, no sin antes comentar que ellos van a estar exponiendo alrededor de 20 minutos por participante. Durante ese tiempo ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas vía chat, y aquellas preguntas que al final, el espacio que vamos a tener de unos 15 minutos, no puedan ser respondidas, todas ellas van a ser canalizadas con cada uno de los ponentes y van a poder ser respondidas. Y adicional, este webinar está siendo grabado, así que no se preocupen si al final alguna de sus preguntas o inquietudes queda sin responder en este tiempo. Así que bueno, bienvenidos, nos complace y nos dejo con Isabel Pereira. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias a Roberto, María Laura, a todo el equipo de Academia por esta invitación y por esta iniciativa tan importante. Y con ese nombre tan claro como le dieron, que es Más allá de las aulas. Mi idea, y bueno, también muy agradecida de poder dar la apertura a esta actividad. Mi idea es hoy compartir con ustedes una serie de terminología, de aclarar algunos conceptos, algunas definiciones que son claras para entender y convivir con este tema que a todos nos toca, que es la neurodiversidad, el cual se ha convertido para Autismo en Voz Alta una misión importantísima de nosotros como organización. Y esta neurodiversidad, este término que suena tanto en redes sociales, nos llama de manera imperiosa a migrar hacia una nueva educación. Entonces, primero quisiera, la siguiente lámina, quisiera empezar por aterrizar de qué diversidad estamos hablando. ¿Okay? Cuando hablamos de diversidad en general, pues se entiende que es la coexistencia, la convivencia de distintas formas, características, culturas, formas de ver la vida. ¿Okay? Y que conviven en un mismo entorno, ¿no? Históricamente hemos tenido o hemos vivido como sociedad por una cantidad de diversidades que han marcado historia, que incluso han marcado conflictos, guerras, y que han sido complicados de llevar por la sociedad, ¿no? Hablamos de diversidad étnica, religiosa, cultural, sexual, que también hoy en día pues muy en boga, y realmente a la que me quiero referir hoy, con la que quiero compartir con ustedes dentro del entorno educativo, es lo que llamamos la diversidad funcional o también llamada neurodiversidad. Siguiente lámina, por favor. Cuando entendemos la neurodiversidad, ¿okay?
tenemos, a juro, que hacer alusión a dos términos que se han utilizado con mucha frecuencia, ¿no? Primero hablamos de el neurotípico. ¿Quién es el neurotípico? Es la persona que su forma de pensar, de actuar, de procesar la información, de relacionarse con los otros, es la más frecuente de la población, ¿no? Se habla de que las personas neurotípicas deben ser aproximadamente un 80% de la población en general. Tenemos entonces al grupo neurotípico, en donde deberíamos estar clasificados con la mayoría de las personas, pero también tenemos un grupo que cada vez está haciendo más presencia en la sociedad y es el grupo que hemos llamado neurodivergente. ¿Quién es el neurodivergente? Personas que por presentar alguna condición que puede ser innata, puede ser transitoria, puede ser adquirida, su forma de pensar, de aprender, de relacionarse, de entender el mundo que le rodea, puede ser sustancialmente distinta al común de la población. ¿Okay? Estamos hoy en día hablando de las cifras más conservadoras que un 20% de la población podría considerarse neurodivergente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos neurodivergentes? Y vamos a la siguiente lámina. Las personas neurodivergentes, como les dije, pues por lo general tienen asociada una condición, un diagnóstico, una etiqueta, que puede estar efectivamente diagnosticado o que puede estar presente en la persona y la persona convivir con esa condición sin saberlo. Muchas personas llegan a su vida adulta sin estar conscientes de una problemática que traen. Entonces, entre los neurodivergentes, clásicamente encontramos pues, a las personas del trastorno del espectro autista, a las personas con déficit de atención, con o sin hiperactividad, personas con dificultades del aprendizaje, los llamados altas capacidades, que ahorita van a desarrollar el tema con mucha más profundidad. Y hemos, además de los trastornos del desarrollo, también centrado a, digamos que toda la parte de salud mental. Entonces encontramos, por ejemplo, el trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, depresión, entre otros. Una persona, por ejemplo, que está sufriendo un episodio de depresión, aunque haya tenido una vida típica, por lo general, en el momento de la depresión, su forma de ver el mundo cambia, su ritmo, su forma de pensar, de procesar la información cambia. Entonces ahí estamos hablando de una neurodivergencia, ¿no? Entonces, bueno, si ya bien aclaramos un poquito lo que son las personas neurodivergentes, vamos a retomar a los neurotípicos. ¿Okay? Cuando hablamos de los neurotípicos, estamos por ahí entre el 60 y pico, 80% de la población, que tienen una inteligencia, digamos, promedio, que tienen una cantidad de habilidades que le permiten adaptarse al entorno. Pero si le ponemos un poco de lupa a todas estas personas que entran dentro del grupo de los neurotípicos, vamos a ver que no son todos iguales, ¿ok? Y nuevas miradas de lo que es la inteligencia ya dejan de clasificar la inteligencia como un constructo muy estable, muy rígido, y se hablan de muchas maneras de expresar la inteligencia. Entonces tenemos personas que son más musicales, más visuales, personas que son mucho más matemáticas, numéricas, personas más verbales, humanísticas. Entonces, si nos ponemos a ver realmente y entender a la persona neurotípica, vamos a encontrar que no existe una persona promedio, existe una sola forma típica de expresar la inteligencia y nuestra forma de ser. Entonces, la invitación es que realmente todos de alguna manera somos diversos, somos neurodiversos. Entonces, eso nos lleva a la siguiente lámina, en donde hacemos esta invitación a entendernos todos, ya empezar a ir dejando en el pasado esta etiqueta de que tú eres neurotípico o tú eres neurodivergente, sino más bien es la invitación a vernos todos como neurodiversos y que en esa neurodiversidad está la riqueza de la sociedad. ¿Okay? No solo verlo como un grupo minoritario que no encaja o no funciona con el otro, sino que de la interacción de todas esas diversidades, pues vamos a tener una sociedad muchísimo más efectiva, así como lo es el ecosistema. ¿Okay? En la medida que y lo vemos en biología, que un ecosistema tiene mayor cantidad de razas, especies conviviendo, es un ecosistema que se puede adaptar y funcionar mejor. ¿Okay? Entonces, esto es equivalente para la población, esto es equivalente para la sociedad humana. Siguiente. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí caemos en educación, ¿okay? Y en la necesidad de un cambio en lo que es nuestros sistemas educativos.
gracias al diagnóstico cada vez más temprano y a la intervención cada vez más temprana de todas estas condiciones, producto principalmente del mayor acceso a la información que tiene la sociedad en general y particularmente los profesionales que diagnosticamos, hemos encontrado que ese efecto de ese diagnóstico y de esa intervención temprana está llevando a que cada vez más esa población que es considerada neurodivergente evolucione de manera positiva y evolucione de tal manera y mejore su pronóstico que lo haga evolucionar lo suficiente como para acceder a la educación regular. Entonces, por eso vemos, y estoy segura que es la vivencia de todas las personas que están metidas en el medio educativo y el constante reclamo y comentario, porque cada vez hay más, ¿ok? Siempre han estado, solo que ahora se han diagnosticado, han evolucionado en su tratamiento y por lo tanto son candidatos a incorporarse a esa escuela regular. Entonces, ese cambio necesario nos obliga a ir evolucionando en esquemas de cómo vemos la educación y pasar de unos modelos ya pues, arcaicos completamente, como eran la exclusión total o la segregación, que vamos a darle atención, pero en un contexto distinto, aparte, ya la invitación es a vivir una integración y mejor aún evolucionar hacia una inclusión. ¿Qué diferencia hay entre integración e inclusión? Es bien importante aclararlo, porque muchas veces se utilizan estos términos como sinónimos y realmente uno es una etapa previa para poder llegar, a la ideal de inclusión. Cuando hablamos de integración, es una escuela, una institución. Cuando hablamos de integración, es aquella escuela que abre sus puertas a las personas diferentes, pero las abre sin cambiar su sistema, sino simplemente generando una serie de adaptaciones o ajustes que permitan a esa persona encajar dentro de lo que ya está establecido, dentro de ese modelo escolar, ¿no? Es lo que vivimos hoy en día como sociedad y no estamos limitados a la sociedad venezolana, sino que el mundo todavía está en una fase de integración. Incluso modelos educativos tan sofisticados como el de Finlandia no pueden considerar todavía que ya evolucionaron hacia la inclusión. Estamos todos aprendiendo de la integración. Entonces, en esa integración pues, aparecen ajustes, adaptaciones, programas, intervenciones que generen que ese alumno pueda amoldarse o ajustarse a esa institución educativa, tutores, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, este proceso es básico, este proceso es importante porque la integración nos permite la coexistencia, la convivencia, conocer del otro, generar empatía, sensibilización y abrirnos a prepararnos para una inclusión. La inclusión, ¿qué implica? El proceso, o ya hablar de una escuela inclusiva, habla de una escuela que su modelo fue totalmente repensado, rediseñado para darle apertura a cualquier persona independientemente de sus características, de su forma de aprender, de su forma de desarrollarse. ¿Okay? Es una escuela que permite que desde su metodología de trabajo, desde sus prácticas, desde su política, permite o abarca a toda persona independientemente de sus características. En clases de integración, en la universidad y en los programas de formación que damos en autismo en voz alta, un ejemplo que clásicamente utilizamos para hacer la distinción es hacer el equivalente con una cena. ¿Ok? Y entonces cuando hablamos de integración, es un buffet en donde le generamos variedad de menús distintos a las personas para que cada quien, de acuerdo a sus características, se sirva lo que necesita. Cuando hablamos de inclusión, es una tarea muy retadora para el anfitrión, es generar un menú que sea lo suficientemente amplio para que todos puedan comer el mismo plato. ¿Ok? Entonces implica tener en cuenta todas las peculiaridades alimenticias para que efectivamente todos puedan participar de esa comida. Entonces, ya pues hablando un poco más de inclusión, es importante el siguiente lámina, pararnos sobre lo que estamos ahorita como modelo educativo y entender que nuestros sistemas educativos tradicionales fueron todos diseñados bajo la premisa de que todos aprenden de la misma manera. ¿Okay?
Todavía estamos montados sobre un enfoque tradicional de educación que fue creada en un momento en donde había pues, una industrialización, donde había una necesidad de masificar, de generar y empaquetar cosas muy rápido, entre ellas la educación, y por lo tanto partió de la premisa de un alumno promedio en el cual todos deberían encajar, ¿no? Y aparecen cosas como las evaluaciones estándar, contenidos estándar, currículum estándar, ¿no? Hay esa caricatura, espero que la puedan ver en pantalla, es muy ilustrativa, donde un docente dice que para hacer que la evaluación sea justa, todos van a pasar por la misma prueba, que es subirse al árbol, ¿no? Entonces, bueno, ese subirse al árbol, al pajarito, al mono, se le puede dar con mucha facilidad, pero ¿qué podemos decir del elefante, del pez, de la foca? ¿Ok? Ese es el enfoque tradicional. Ese enfoque tradicional va a limitar el aprendizaje, va a limitar la participación de estudiantes que tienen distintas maneras de procesar la información, de relacionarse. Entonces, eso nos lleva a la siguiente lámina, ¿okay? Donde la invitación es a ir migrando progresivamente hacia esa educación inclusiva, ¿okay? La cual garantiza que todas las personas puedan aprender, puedan participar, sin importar sus características o necesidades, buscando, cuidando principalmente la eliminación de las barreras. ¿Okay? Ese es uno de los conceptos claves de la educación inclusiva, tomar en cuenta, tomar conciencia de las prácticas cotidianas que tenemos alrededor y cuestionarnos cuál de ellas pueden ser un impedimento, pueden generar una molestia para determinada persona, ¿no? Entonces, insisto, no se trata de integrar estudiantes a un modelo ya preexistente y hacerlos encajar a la fuerza, sino de rediseñar y repensar todo el sistema educativo para que pueda realmente atender a esa diversidad humana tan amplia que somos todos, ¿no? Pasamos a la próxima. Y, bueno, ¿cómo podemos avanzar en esa transformación institucional? Cuando hablamos de inclusión, generalmente se piensa en lo que ocurre dentro del aula, en lo que llamamos las prácticas inclusivas. Y si bien ese es un elemento, la inclusión y una verdadera educación inclusiva es un modelo muchísimo más amplio, ¿okay? Que define cómo funciona toda la institución, ¿okay? Cómo piensa la institución, cómo toma decisiones, cómo actúa la institución. Entonces, a estos elementos de la educación inclusiva, un modelo muy famoso que es el de Apple, han diseñado o han pensado la educación con tres pilares importantes, ¿okay? Uno es las políticas inclusivas, otro es las prácticas inclusivas y otra es la cultura inclusiva. Son tres elementos que están engranados y que es fundamental que coexistan para poder realmente hablar de una inclusión, ¿okay? Cuando hablamos de cultura inclusiva tiene que ver cómo siente, cómo piensa la institución. Son los valores, la terminología, todo ese tema cultural de aceptación, de apertura hacia la inclusión, que es fundamental que sea compartido por todos. Cuando hablamos de políticas, nos referimos a la forma en cómo se toman las decisiones en la institución. No es como vaya viniendo, vamos viendo, como Edomar Santos, sino que, puedes pasar la siguiente si quieres a la próxima, sino que implica el gestionar y estabilizar que todas las decisiones se tomen en cuenta pensando en todo. Eso nos asegura la sostenibilidad del modelo. Y por último, las prácticas inclusivas, que efectivamente es lo que pasa en el aula, ¿okay? Cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se interactúa, cómo son las dinámicas dentro del salón, ¿no? Todo eso nos lleva a la siguiente, por favor, ¿ok? Que por ejemplo, y entendiendo el sistema, una buena práctica, ¿okay? Un docente comprometido, pero que no hay políticas institucionales que lo acompañen, pues se agota, simplemente fracasa en el intento. Una muy buena política establecida, pero que no está reforzada con una verdadera cultura inclusiva en todo el personal, en todos los miembros, finalmente no se aplica, se queda en el papel. Y por último, una buena cultura, ¿okay? Una empatía, una sensibilidad bien desarrollada, pero que no tenga unas prácticas bien sistematizadas, pues generan mucha frustración en el docente, ¿no? Entonces, vean la importancia de cómo al pensar en inclusión en una institución educativa tenemos que tocar todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces seguir avanzando a esa transformación institucional? Bueno, primero, dar por sentado quizás tres conclusiones importantes, ¿no?
La diversidad en el aula es algo estructural e irreversible, ¿ok? Al menos uno de cada 7 estudiantes de cada salón es neurodivergente. ¿Okay? Al menos uno de cada 7. Vuelvo a decir, cifras bien conservadoras, porque la realidad nos dice que incluso son muchos más, ¿no? También tenemos que basarnos en la premisa que diseñar para un estudiante promedio deja por fuera millones, ¿ok? No podemos pensar en un estudiante único. Y que al final una verdadera inclusión se logra a través de la alineación de culturas, prácticas y políticas. ¿Cómo podemos entonces empezar en este proceso? Vamos a la siguiente. ¿Ok? Primero, fundamental, sensibilizar. ¿Ok? Lo primero que es importante trabajar es la empatía. Es trabajar con esa primera barrera que es la actitudinal. Pensar que ese niño no puede, no va a dar la talla, no es para nosotros. ¿Ok? Lo primero que tenemos que trabajar. Después, empoderar. ¿Y a quién tenemos que empoderar? Al elemento multiplicador esencial que es el docente, ¿ok? Y a través de una formación que le permita realmente poder apropiarse del proceso inclusivo y llevarlo adelante. Y por último, el trabajo en equipo, ¿ok? La sinergia es fundamental. El docente, si es protagonista, no es el único que interviene y que actúa, necesita toda la comunidad educativa alineada trabajando para eso. Sigo entonces. Y a modo de reflexión, dejar simplemente este mensaje de este joven sonriente que cada estudiante que permanece y progresa en la escuela no solo transforma su vida, sino que fortalece a la institución y a la sociedad que estamos todos ayudando a construir, ¿no? Y en este caso, pues, nuestro albergue, que es Venezuela. Paso ya para despedirme. Hablando de nosotros, somos Un Mundo Alta, una ONG que estamos cumpliendo este mes 20 años. Estamos formados por un grupo de padres y profesionales que creemos en la educación como pilar fundamental para el desarrollo no solo de la persona, sino de una sociedad inclusiva. ¿Okay? Entre nuestra variedad de servicios que brindamos, tenemos una propuesta formativa muy variada para las instituciones educativas, precisamente para acompañar a la institución educativa a vincularnos y educarnos en ese alumnado diverso, ¿no? Bueno, educar es incluir, educar para incluir, ¿okay? Y bueno, ya finalmente, pues darles, ofrecerles las gracias. Juntos podemos construir espacios donde todos puedan aprender, participarse y florecer con las mejores de sus habilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, súper interesante todo lo que has comentado. Vamos a darle continuidad con Jorge. Okay. Buenos días, espero que estén muy bien, hayan desayunado. Mi nombre es Jorge Díaz, soy licenciado en Psicología, actualmente estoy haciendo la maestría en Alta Capacidad y el Desarrollo de Talentos en la Universidad de La Rioja. Siguiente, por favor. Mucho hemos hablado, por ejemplo, de lo que son los estudiantes con altas capacidades. Actualmente, de alguna forma, los modelos teóricos han cambiado a comparación de cómo era antes. Antes se les reconocía a estos estudiantes como, por ejemplo, los llamados superdotados. Sin embargo, en los modelos más actuales dejamos de usar como dicho término debido a que llamar superdotado a una persona más bien es una carga muy cultural debido, obviamente, al estigma que eso genera de super. ¿Qué significa ser super? Significa, por ejemplo, no tener problemas, que no necesitas apoyo, que no tienes problemas académicos, que tienes un elevado rendimiento, que todo te sale bien, que de alguna forma tienes que demostrarle a las personas que, por ejemplo, tú has hecho algo histórico, que tú has hecho, por ejemplo, un cambio en la sociedad. No sé, actualmente, esta semana salió un podcast de Carlos Blanco. Busquen lo que es bastante interesante y que básicamente todos los comentarios hablan de que, bueno, muy inteligente, pero no ha aportado nada a la sociedad. Entonces, justamente esos son como los mitos que vienen con estas personas, ¿no? O con las altas capacidades. Que, por ejemplo, el principal es que tienes que tener un 630. Actualmente ya el modelo no va por esa vertiente porque entendemos que justamente, como hablaba la licenciada, el tema de la inteligencia es mucho más, de alguna manera, es flexible, porque de alguna manera lo que ha aprendido justamente lo que es el área de las altas capacidades es que no hay que destacar en todo para de alguna forma tener un potencial o una alta capacidad. Uno puede ser muy bueno en matemáticas, por ejemplo, pero quizás tener dificultades en el lenguaje. Y eso no significa que tú dejes de tener el potencial, por ejemplo. O podemos tener alumnos que, por ejemplo, con déficit de atención, trastornos del aprendizaje, con dentro del trastorno del espectro autista, que también tienen altas capacidades y que debido a esta neurodivergencia, que también la alta capacidad es una neurodivergencia, enmascar, por ejemplo, el potencial que ellos tienen. Entonces, obviamente, enmarcarnos dentro de, digamos, del modelo del CI hace que justamente estos estudiantes con doble sexualidad
no sean percibidos o no sean identificados a tiempo. Siguiente, por favor. Y justamente entonces entendemos, ¿qué son las altas capacidades? Bueno, la Asociación Internacional de Altas Capacidades establece que la alta capacidad es cuando una persona está por el 10% o superior en una habilidad o en una competencia o actitud, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿solo existen altas capacidades intelectuales? No, existen altas capacidades creativas, altas capacidades sociales, altas capacidades deportivas, altas capacidades, por ejemplo, emocionales, altas capacidades de liderazgo. Porque de alguna forma son diferentes ramas justamente del saber que de alguna manera es lo que hace la sociedad. Solo que obviamente nosotros nos enfocamos mucho más y que lo que evaluamos son más las académicas y las creativas. Pero las creativas, por ejemplo, es mucho mejor que sean identificados por expertos del área. Por ejemplo, yo no voy a medir, o por ejemplo, yo como psicólogo no puedo medir si alguien es muy creativo en el área de la música, porque no es mi área. Pero si yo pongo un panel de expertos, y ellos dan su opinión, ellos sí pueden detectar si esta persona tiene estas capacidades, por ejemplo, en el área de la música correspondientemente. Entonces, de alguna manera, este cambio de paradigma justamente nos abre como una brecha a entender de que las altas capacidades no solo son el 2% de la población, sino que está entre el 15 al 10%, como establece, por ejemplo, la teoría de Renzulli. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, agarramos una población de 30 millones de venezolanos, por ejemplo, hay 4.5 millones de personas con altas capacidades bajo este modelo. ¿Eso qué significa? Que imagínense entonces la gran cantidad de personas con esta gran capacidad que de alguna forma están por allí y no están identificadas. Incluso una de las cosas que yo siempre menciono es que Venezuela tiene una fuga intelectual. ¿Por qué? Porque justamente al no haber como estos modelos o estas formaciones como muy especializadas en nuestro país, porque obviamente seguimos trabajando en el desarrollo de ellas, muchas de estas personas se fugan, en el sentido de que se van a otros países, van a otras universidades en el exterior, porque allí ven que pueden de ninguna forma desarrollar el talento, ¿ok? O las instituciones, incluso, digamos, privadas y públicas de escolaridad primaria y secundaria, no entienden muy bien todavía lo que son las altas capacidades porque hay mucho desconocimiento. Entonces, obviamente, y ya vamos a hablar un poco de ese tema, son muy confundidos o no son atendidos. Incluso uno de los casos más particulares que me pasó esta semana fue un caso que no le hicieron como un niño una adaptación curricular porque no cumplía justamente con el estereotipo de que tenía que ser un niño perfecto, que tenía que ser un niño muy independiente, que no tenía que cometer errores. Entonces se le plantea, por ejemplo, una aceleración que hemos notado y se ha investigado que es muy buena para los alumnos de altas capacidades, y lo que hicieron, bueno, fue justamente por el desconocimiento hacerlo todo, digamos, a los golpes. Entonces, obviamente salió más afectado el niño, para de alguna forma, ya también vamos a hablar de eso, el colegio le decía que, bueno, viste que no tenías razón. Entonces, ese tema justamente de la comprensión es bastante importante y por eso es que tenemos que entender de que las altas capacidades están, como decía la licenciada, siempre han estado allí. Solo que obviamente había mucha desinformación y se trabajaba en función de ello, pero ya los modelos actuales hemos de alguna forma, no, atrás todavía, hemos obviamente dado mucha capacitación y obviamente identificación. ¿La de atrás, por favor? Sí, otra de las características es que, por ejemplo, en el programa Órbita hemos identificado 600 alumnos, un estimado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en la población tomada de 4.5 millones es solo el 0,001%, es decir, absolutamente nada. Y algo que de alguna forma también mencionaba la licenciada es que en el salón de clase hemos identificado de 1 a 3 casos por aula, o sea, esta neurodivergencia. Imagínense si entonces agregamos el déficit de atención, el TDAH, el trastorno del aprendizaje, o sea, hay mucha diversidad también dentro del aula y también está aquí las altas capacidades. Y de alguna forma, uno de los elementos bastante importantes es la precocidad. ¿Qué es la precocidad? Es cuando el alumno o el niño de alguna forma alcanza hitos más rápido de lo esperado para su edad. Por ejemplo, si aprende a leer y escribir hasta los 4 años, tenemos casos que a los 2 meses, 4 meses ya están identificando colores, por ejemplo, niños que con 6 años ya hablan 4 idiomas, niños que, por ejemplo, están en preescolar y ya saben multiplicar, dividir, hacer ecuaciones complejas. Todo eso es precocidad. Y si de alguna forma usted es docente, eso ya es un llamado, por ejemplo, de atención de que algo aquí hay que estar, digamos, pendiente y hay que evaluar para saber qué hacer con ese caso. Adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en el aula? Por ejemplo, las características que normalmente vemos en el aula son varios tipos, ¿ok? Tenemos más las cognitivas, las emocionales, también las académicas y las creativas.
Por ejemplo, en el ámbito, digamos, más conductual, son niños que pueden verse aburridos, que pueden estar inatentos, que de alguna forma terminan todo rápido, que siempre quieren participar, que de alguna forma pueden cuestionar mucho el profesorado, más que desafiarlo, cuestionar. O sea, profesor, no es así, por ejemplo. O lo que usted dice que puede hacerse de una mejor manera. Y ya vamos a hablar también de eso, justamente eso afecta obviamente también al docente. Algunos sacan muy buenas notas, son de alguna forma los que destacan académicamente, pero hay otros alumnos que sacan también malas notas. ¿Por qué? Porque obviamente sienten que el sistema educativo no los está de alguna forma nutriendo o estimulando. Entonces prefieren, por ejemplo, ocultar su potencial para no llamar la atención o para de alguna forma no ser bulleados también, porque esto les pasa. O no sé si ustedes recuerdan anteriormente, creo que todavía en la actualidad se ve un poco lo que eran llamados los nerds, por ejemplo, las personas que, bueno, tenían una gran capacidad para aprender, les decían, bueno, no tienes que aprender, tienes que estar dentro de, digamos, como nosotros, incluso los profesores muchas veces, y he tenido casos así, por ejemplo, niños o adolescentes que destacan a nivel educativo, y más bien son los propios docentes que hacen que la alta capacidad se oculte. Comentarios como, por ejemplo, no destaques, deja que los demás participen, cállate al final, no tienes que hablar tanto. Es una manera de decirle al estudiante, no tienes que destacar, porque de alguna forma está mal ser inteligente, o está mal que de alguna forma tú demuestres tu potencial. También son niños que les gusta mucho, por ejemplo, lo que es la empatía, o sea, le encanta ayudar, le encanta apoyar a sus compañeros. Les interesa, por ejemplo, mucho lo que es la justicia, son muy defensores del pueblo, también tienen intereses muy profundos, por ejemplo, pero son niños que de alguna manera también son muy sensibles emocionalmente. Para ellos una crítica es muy fuerte, igual que un comentario, igual que de alguna forma una necesidad de sentirse entendido por el otro. Son niños que al final se pueden sentir muy solos si el docente, por ejemplo, no comprende lo que le está pasando. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la educación y las altas capacidades, como decía la licenciada, una frase que de alguna forma nos inculca mucho en la maestría, es que todos somos iguales en derechos y deberes, pero muy diferentes en las necesidades y potenciales. Van a haber personas o alumnos que van a requerir un poco más de ayuda, van a requerir un poco menos de ayuda, pero de alguna forma tenemos que trabajar en función de cómo la persona aprende, procesa, que entiende, que ya sabe, que no sabe, que yo tengo que enseñarles. Porque si nos quedamos justamente en el alumno promedio, no vamos a ver esa diversidad educativa que podemos de alguna forma nutrir. Como dice Javier Turón, que es un experto en altas capacidades en España, cuando la marea sube, todos los barcos navegan. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma, si nosotros entendemos que cada uno es diferente en la forma de aprender, vamos a trabajar con ese perfil, no con el perfil único, que si tú no encajas en ese modelo, no eres de ninguna forma el perfil que yo espero. Y si más bien tú sobresales, entonces yo tengo que hacer que te devuelvas para que tú salgas como yo quiero, como digamos la institución desea. Y es que este modelo justamente de alguna forma del estudiante promedio nos hace perder mucho lo que es la diversidad, pero viene justamente, como decía la licenciada, justamente del tema, digamos, de la industrialización. Es decir, necesitamos sacar lo más rápido promedio de personas para que se vayan a la empresa. Entonces, cuando vamos con ese modelo más industrial, nos perdemos justamente próximos líderes, por ejemplo, próximos científicos, próximos genios, digamos, de la sociedad, próximos presidentes, próximos políticos, próximos artistas a nivel mundial, que de alguna forma tienen ese potencial y que nosotros como educadores debemos saber verlos, entenderlos y saber cómo potenciarlos entonces. Siguiente, por favor. Y entonces, de alguna manera, el rol del profesor debe ser eso, debe transformar la educación también de los más capaces. Y es que de alguna forma, justamente cuando hablaba del que este alumno cuestiona, es que este alumno tiene una gran capacidad también para observar y detectar cuando el docente se equivoca o cuando el docente tiene un conocimiento que puede ser errado. Entonces, obviamente, cuando este alumno le dice eso al docente, el docente se puede ver afectado, igual que, por ejemplo, la familia, igual que de alguna forma los amiguitos. Pero no es un hecho que de alguna forma lo está haciendo con una intencionalidad mala, sino que más bien es para el poder enseñarte cómo hacerlo mejor. Pero ¿qué sucede? Que obviamente nuestro sistema educativo dice que el docente es la ley, o sea, es la figura de autoridad, es el que más sabe, es el que de alguna forma no se le puede cuestionar. Entonces viene este niñito con altas capacidades y dice, epa, eso no es así, y siendo el docente como que, wow, o sea,
me están diciendo que algo que estudié 20 años no es como es. Entonces, obviamente, le descubre una verdad incómoda, una verdad que no quiere saber el docente o la persona, que es de alguna forma, yo no sé mucho sobre este tema. Entonces, obviamente, el docente lo que hace a la persona es, de alguna forma, poner como una barrera y decir, epa, tú no puedes saber más que yo. Entonces, obviamente, lo que intenta es minimizar al alumno con altas capacidades, diciéndole que él no puede destacar dentro de su aula. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto, justamente, que estos alumnos, igual que todos nuestros alumnos, van a ser mejores personas, pueden ser más inteligentes que nosotros, van a ser mejores que nosotros y de alguna forma van a ser incluso mejores ciudadanos que nosotros. Y si entendemos eso, justamente nosotros nos vamos a librar de esa preocupación, de esa ansiedad de que de alguna forma el alumno tiene que ser como yo digo, sino que más bien vamos a ir a un modelo de el alumno va a ser como hasta dónde quiere llegar a ser y yo voy a ser su guía o su mentoría para que él desarrolle ese potencial. Ahora, ¿cómo trabajamos esto? Una herramienta que de alguna forma es muy útil para justamente atender las diversidades, no solo de las capacidades, sino que todos los alumnos se benefician de eso, es la compactación curricular. ¿Qué es la compactación curricular? Es que yo, por ejemplo, agarro al principio de cada trimestre o de cada lapso y hago una evaluación de lo que sabe el alumno. Si el alumno ya dominó ese tema, por ejemplo, que ese tema, por ejemplo, ya yo te lo elimino de tu currículum académico. Te ganaste 3 semanas libres, pero no libres, digamos, en nivel de tiempo, sino que esas 3 semanas tú vas a hacer proyectos un poco más complejos para que tú empieces a desarrollar esas habilidades superiores también. Si, por ejemplo, ya yo estoy en preescolar y yo veo que ya hay un alumno, 3 alumnos que denominan 4 más 4, o los números del 1 al 20, yo elimino esa malla curricular y coloco que no me lo vas a aprender del 1 al 20, sino que ahora me lo vas a hacer hasta el 100. Por ejemplo, que sea algo más desafiante y no más repetitivo, o de alguna forma más de lo mismo. Porque al final lo que hace justamente, de alguna forma, esos modelos como muy lineales, muy seguidos, es matar la motivación y el interés por la educación. ¿Okay? Al repetir siempre, siempre, siempre lo mismo. Esto se puede aplicar con déficit de atención, esto se puede aplicar con autismo, esto se puede aplicar con absolutamente todas las diversidades, incluso con aquellos alumnos que no tengan alguna diversidad. O sea, la idea es saber qué ya domina mi alumno para saber qué puedo potenciar entonces. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa si no formamos a los profesores? Bueno, tenemos unas consecuencias académicas que, por ejemplo, los alumnos con altas capacidades abandonan muchísimo lo que es el colegio porque se sienten poco motivados, se sienten de alguna forma poco atendidos, incomprendidos dentro del, digamos, del aula. Entonces, obviamente, prefieren, por ejemplo, emprender desde muy pequeños. He tenido casos de niños de 8 años que, por ejemplo, me dicen, mira, sáquenme del colegio, páguenme cursos afuera, yo puedo hacer lo que quiera, pero aprendo más estando en casa que en un pupitre, por ejemplo. O alumnos que, por ejemplo, me dicen, esa profesora no sabe absolutamente nada, estoy muy aburrido, ya no quiero ir más al colegio, se muestran muy resistentes. Pero ¿qué sucede? Aprenden a ocultarse entonces. Por ejemplo, tenemos un caso de un niño en tercero de preescolar que ya hace ecuaciones y cuando vamos al nivel académico, la profesora dice que todavía no sabe sumar 2 más 2. ¿Qué sucede? Que obviamente él usa toda su alta capacidad o todo su potencial para enmascarar y bajar su rendimiento a propósito. Porque si sabe que destaca, primero no va a ser atendido y segundo, de alguna manera, la docente no va a comprender muy bien lo que está pasando. Entonces, obviamente, se lleva a desmotivación y aburrimiento dentro del aula que puede, de alguna forma, identificarse como problemas de conducta. Si, digamos, por ejemplo, un ejemplo en casa, que ustedes se meten en una clase de, no sé, a los que les guste cocinar, de preparar una empanada. La primera clase ya ustedes aprendieron a hacer la empanada, pero hay 5 clases más de hacer empanadas. Entonces, ¿usted qué va a hacer las 5 demás clases? Se va a aburrir, se va a poner a conversar con los otros, va a estar pendiente de su teléfono, va a pararse, no va a asistir a las clases. Justamente pasa lo mismo con estos alumnos. Es tanto, de alguna forma, esa parte, digamos, emocional muy importante, que cuando el lunes me dijeron yo lo primero que pensé, o sea, más daño le haces tú dejando al alumno que se aburra, que de alguna forma no siga desarrollando su talento, a que de alguna forma le hagamos la adaptación curricular. Entonces, obviamente, por ejemplo, eso lleva a que de alguna forma muchos tengan problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, por no sentirse entendidos y comprendidos. También justamente hace que tengan pocos amigos, por ejemplo, porque sienten que tienen que bajarle 2, en el sentido ponerse una máscara para poder encajar, porque el docente o las personas le dicen, tú sí eres intenso, por ejemplo.
¿ok? Deja de ser tan intenso. Y obviamente eso lleva justamente a esas dificultades socioemocionales, esa dificultad para entablar conversaciones y para alguna forma que el otro lo comprenda. Que de alguna forma, entonces, la parte de identificación, atención, la barrera, obviamente, mucha falta de identificación. O sea, los alumnos con altas capacidades están casi en todos lados, solo que obviamente no hemos tenido como la formación, y esto ni siquiera se ve en un posgrado, ni siquiera en un doctorado, porque obviamente es un tema bastante innovador en Venezuela, pero a nivel mundial esto se estudia desde los 60. Incluso dentro de la rama de la psicología, las altas capacidades es el área más estudiada a nivel internacional. Obviamente, entonces, eso hace que la respuesta educativa sea inadecuada, como les comenté este caso. O sea, ellos hicieron la adaptación como ellos quisieron, sin consultar también a los especialistas. Eso que hizo que el niño se sintiera muy incómodo, que no aceptara la adaptación, y el colegio, obviamente, no, lo que hizo fue echarnos las culpas a los especialistas, porque no eran las más adecuadas como ellos creían. Entonces, obviamente, esos mitos de que yo creo que la alta capacidad impide, de alguna manera, esto, ¿ok? Y obviamente eso impacta justamente en la educación inclusiva. Podemos decir, somos un colegio inclusivo, pero si en realidad no entendemos ni siquiera todavía lo que son las altas capacidades y el desarrollo de talento, porque esto es para todas las neurodivergencias, obviamente no podemos decir que somos un colegio inclusivo hasta que no entendamos que todos tenemos un potencial que desarrollar, que van a haber unos que pueden tener más potencial, pero que todos podemos desarrollar un talento si entendemos, por ejemplo, cuáles son mis necesidades y mis, digamos, fortalezas y debilidades. Siguiente, por favor. Entonces, yo les tengo aquí una dinámica, y me gustaría que tomen un screenshot y aquí escriban, por ejemplo, qué significan las altas capacidades para ustedes y compartan también por las redes para hacer más visible lo que es esta temática. Porque de alguna manera lo que falta más en nuestro país es justamente información sobre ello. O sea, dar a entender de que este alumno existe, de que este modelo está llegando a Venezuela y que de alguna forma nosotros como especialistas estamos acá para apoyar a las instituciones, a las familias y también a los propios alumnos. Entonces, pueden compartir, digamos, lo que ustedes han comprendido sobre las altas capacidades, que la idea es justamente dar más visibilidad sobre esta temática. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, súper agradecido de todo la información que has brindado. Creo que seguramente debe haber muchas preguntas, muchas inquietudes. Espero que puedan hacer el ejercicio que estás recomendando hacer. Me estaba bien identificado no solamente con mi persona, sino con mi hijo, 16 años. Y bueno, vamos a seguir, vamos a darle continuidad con Simón. Y bueno, su ponencia, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas vía chat, que al final les vamos a estar, los panelistas van a estar respondiendo. Simón. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo haber escuchado a Isabel y haber escuchado a Jorge, porque es justamente lo que nosotros estamos investigando. Cuando digo nosotros, un equipo muy amplio, donde hay más de 100 personas colaborando, trabajando, entendiendo qué es lo que está pasando y cómo estamos enfrentando el aprendizaje en 2026-2030, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades. Y esto es muy importante entender. Si nos vamos vamos a ir 200 años atrás, hace 200 años, alrededor del mundo, pues poca gente estudiaba, poca gente tenía acceso a la educación. En Venezuela probablemente había una universidad y pues teníamos una característica. Luego nos vamos 100 años allá y ahora nos vamos a suponer al siglo XXI, donde estamos actualmente. ¿Cuál es el punto? Bueno, han cambiado las características, la forma, ha cambiado la alimentación, ha cambiado la forma en la que accedemos a información. Y mucho de lo que relata Marisabel y lo que comenta Jorge es lo que vemos nosotros en la cotidianidad. ¿Qué pasa con el chamo de hoy? ¿Qué pasa con ese niño que nació después de 2010, de 2011? ¿Cómo lo estamos viendo ahorita? El hijo de Roberto, 2010, Roberto, más o menos. 2010. Entonces, claro, ese chamo nació en una época donde el acceso a la información es mucho más rápido, mucho más dinámico. Además, las necesidades que tenemos como sociedad han cambiado y donde las características para poder alcanzar el éxito o lo que nosotros consideramos éxito es diferente. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, vamos a ver la siguiente lámina. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver la que sigue. Ajá. ¿Qué pasa? Tenemos que entender al ser humano. Yo le pongo este sombrero a la gente y les pregunto si este sombrero les da miedo. Y mucha gente dice, bueno, ¿pero por qué me va a dar miedo un sombrero?
Bueno, resulta que ese no es un sombrero. Si bien ese no es un sombrero, ya ahí es donde tenemos que ver qué pasa con el niño. Esto es lo que nos habla el Principito en sus primeras páginas. Y nos dice, no es un sombrero, es una boa que se tragó un elefante. Y tenemos que entender al niño por quién es el niño, quién es esa niña. No es el mismo niño, no es la misma niña de hace 80 años, de hace 100 años. Es el niño o niña que tenemos hoy. ¿Y cuáles son esas características? ¿Quién es ese niño que tiene 2 años, que tiene 3 años? ¿Y cómo aprende? ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿Cómo enfrenta las cosas? ¿Dónde obtiene información? Y un poco lo que comentaba ahora, ese niño de 4 años que hoy aprende a escribir, aprende a sacar ecuaciones, no es el mismo niño de hace 4 años, hace 60 años. Es comprensible que ese niño de hoy, a los 2, a los 3, a los 5, tenga mucha más velocidad para acceder a cosas. ¿Por qué? Porque tiene acceso a las pantallas, porque papá y mamá lo dejan en casa con un teléfono, con una tablet, con un televisor, que por ejemplo en mi caso, hace 40 años, era un bichito así, un televisor chiquitico, pero hoy en día tenemos una super pantalla que nos envuelve, entonces eso permite que el chat sea mucho más rápido en su proceso. Y al ser mucho más rápido en su proceso, es lo mismo que vemos en el deporte. Hace 100 años corría 100 metros en 10, 11 segundos, hoy lo corremos en 9. ¿Por qué lo corremos en 9? Porque hemos ido desarrollando otras habilidades. Nuestro cuerpo se ha ido adaptando, nuestra sociedad se ha ido adaptando. Y es ahí donde debemos agacharnos, debemos entender quién es ese niño que tenemos hoy en día. Siguiente. Entonces, entendiendo esto, es justamente lo que decía Marisabel y Jorge. Creemos que los chamos son estandarizados. Ah, no cumple con la instrucción. Yo le dije que tenía, no, ese chamo se está ahogando. Yo le dije que tenía que hacer A, B, C y D. No, bueno, resulta que ese chamo no hizo A, B, C y D. Ese chamo hizo A y brincó a J porque tiene la capacidad, tiene la competencia, tiene el acceso a la información, tiene los recursos para ir hasta J. Entonces, yo estoy tratando de evaluar D, pero D no existe en el concepto de este niño. Y por eso debo adaptar mi proceso formativo allá. Y hablábamos de la formación docente, justamente. Nosotros como padres, como docentes, como educadores, parte de esta sociedad, debemos entender que cambió ese modelo. Y esa estandarización que empezó hace 100 años, la cadena de los modelos T, de Henry Ford, etc., ha cambiado. Y tenemos que tratar de adaptar los currículums a los chavos. Debemos tratar de adaptar el currículum a lo que estamos viendo. Y poder aumentar el reto, aumentar la dificultad para que el chamo dé un poco más, para que ese niño o niña dé un poco más. Lo decía Jonathan Haidt en la generación ansiosa. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, hay aversión al riesgo, hay menos acceso al aire libre, menos comunicación, y al comunicarnos menos a los 3 años, hay menos activación de esa dendrita de las neuronas, y entonces me tardo en el proceso de desarrollo y comienzo a tener dificultades en mis funciones ejecutivas. Entonces, aprendo más rápido, sé muchas más cosas, pero no sé qué hacer con eso. Empaqueto la información de una manera distinta, pero luego no sé cómo implementarla, cómo ponerla en uso. Y es ahí donde ese joven se nos frustra y dice, pero yo entiendo esto, pero no sé cómo convertirlo en un resultado. Y es justamente lo que tenemos que tratar de hacer. Entonces, hay que entender que ha habido cambios en el manejo de salud mental de los chamos, que hay que sacarlos al aire libre, que hay que trabajar en la socialización, que hay que darles herramientas para que esas funciones ejecutivas, para la redundancia, funcionen. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Bueno, la atención, la planificación, la velocidad del pensamiento, la toma de decisiones, pero hay 3 que son esenciales y las vamos a ver la que sigue. ¿Cuáles son esas 3 funciones esenciales? El control inhibitorio. ¿Cómo yo reacciono ante las situaciones? ¿Qué respuestas doy? ¿Con qué velocidad debo dar una respuesta? ¿Cómo controlo mis emociones? También mis pensamientos. La memoria del trabajo, que es cómo funciono en el mundo. ¿Qué paso va primero? ¿Cómo hago una receta de cocina? Cuando voy a estudiar, ¿cómo planifico mi estudio? Y finalmente la flexibilidad cognitiva, que las cosas son diferentes, que hay diferentes tipos de azul, que un día yo puedo haber hecho todo lo que tenía que haber hecho y no salió bien, no pasa nada, no salió bien a pesar de que todos los elementos están ahí. Yo le llamo el botón automático. Y me encanta porque yo trabajo con muchos jóvenes de 16 a 25 años primordialmente, quienes quieren un botón automático, quieren que las cosas se resuelvan ya. No sé qué cosa, págate un botón. Pero ya yo le dije,
sí, está bien, pero no funciona diciendo, funciona comprobando que lograste el resultado, que tienes que tener indicadores, que tienes que identificar ciertos procesos, que tienes que alcanzar metas. Entonces, yéndonos un poquito hacia atrás y entendiendo lo que nos decía Marisabel del tema de la neurodiversidad, lo que nos comentaba Jorge de las altas capacidades, hay que comprender cuál es el proceso que cada uno de nosotros está llevando, cada uno de nuestros chavos. Y las funciones ejecutivas se han visto retrasadas en su desarrollo porque no estamos logrando que a los 2 años los chamos aprendan a comunicarse verbalmente, inicialmente, y luego todos los demás mecanismos de comunicación que tenemos. Eso retrasa el desarrollo de esas neuronas y entonces hay un impacto sistémico, un impacto integral, donde no aprendo muchas cosas. Entonces me desarrollo en un área, pero no desarrollo control inhibitorio, no desarrollo memoria de trabajo, no desarrollo flexibilidad cognitiva. A los 8 o 9 años, cuando eso se tiene que estar, digamos, solidificando, no está ocurriendo a los 11, a los 12, a los 13. Y eso está empujando mi desarrollo como ser humano, como persona, a los 20, 22, y luego mi desarrollo profesional lo está empujando a los 30. Y entonces me estoy frustrando, no estoy alcanzando las metas que quiero, y es ahí donde está el problema. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Bueno, si yo le doy un aparatico de estos muchachos y está tipeando, que es lo que vemos en la niñita de amarillo, resulta que mi cerebro se activa muchísimo menos que cuando yo escribo. Lo mismo pasa cuando me comunico. Si yo salgo al parque, si yo juego, si yo experimento, esto es un tema andragógico que tiene que ver con educación experiencial. Si yo agarro algo y me corto, ya yo sé que existe el riesgo. Pero si mi papá y mi mamá me están cubriendo en una burbuja y no me permiten que yo me corte, que yo tenga experiencia, cada vez que yo tengo un problema intervienen negativamente, porque entonces no me permiten poder a mí resolverlo. Entonces pasa lo que está ocurriendo con la niñita amarilla. Cuando yo tengo la oportunidad de experimentar, de tocar, de agarrar, de salir al parque, de jugar, de tener problemas, de frustrarme, pasa lo que pasa con el niñito de azul. Y es lo mismo que al tipear. Si yo escribo a mano, hay liberación de neurotransmisores. Y entonces mi cerebro empieza a tener memoria de trabajo, empieza a tener flexibilidad cognitiva, empieza a tener control inhibitorio, porque yo sé que sí y que no. Lo mismo ocurre en mi experiencia en la vida cotidiana. Y es ahí donde tenemos que llevar al chamo al plan andragógico. Eso que hablaban del modelo, donde el docente era el rey, el faro de luz del salón, eso no debe ocurrir, porque justamente nosotros los educadores debemos entender que vamos a un modelo más andragógico, más de experiencia conjunta, compartir. ¿Por qué? Porque el alumno, el estudiante, que ya no se le dice mucho alumno, ahora se le dice más estudiantes, participantes, etc., tiene más acceso a la información y tenemos que generar procesos de aprendizaje donde ellos intercambien con nosotros, donde nosotros podamos aprender de ellos, hacer adaptaciones curriculares, comprender lo que les está interesando y entonces hacer el esfuerzo nosotros como educadores, y ese evidentemente soy yo por tratando de entender lo que ellas quieren. Y entonces estas niñitas me estaban hablando de lo que ellas querían aprender, lo que ellas estaban interesadas, y está su docente, que es una docente muy buena, se llama Vika, y me gusta porque Vika siempre está preocupada por entender el mundo que sus chamos quieren, qué es lo que están viendo los chamos, y eso es muy importante. Nosotros como docentes adaptarnos al mundo que los chamos están desarrollando, no al revés, no tratar de meterlos a ellos por el carril. Y esta es la clave del paradigma educativo. Lo que hablaba Marisabel y lo que hablaba Jorge, somos nosotros quienes tenemos que tratar de adaptarnos al alumno del siglo XXI y tratar de enseñarles a ellos lo que necesitan, darles alguna idea, pero no enseñarles lo que tienen que pensar, sino ayudarles a cómo obtener información, cómo desarrollar ideas, cómo experimentar y que luego salgan ellos al campo a hacer. ¿La siguiente? Entonces, esta es la que nosotros como señalamos, pero un poquito más grande. ¿Cuáles son las habilidades en 2030? El Foro Económico Mundial nos habla de habilidades, academia, gobierno, empresa privada. ¿Qué necesitamos como seres humanos? La UNESCO, por supuesto, nos habla de los 4 pilares de la educación. Entonces, nosotros hemos ido haciendo unas adaptaciones dentro de nuestra organización de igualdad, educación al aire libre y vida de aprendizaje organizacional para entender a ese estudiante. Vamos a ver la que sigue. Y entonces hemos diseñado un montón de experiencias. Vamos a ver la que sigue. Hemos diseñado un montón de experiencias para poder desarrollar pensamiento analítico, motivación y autoconciencia,
liderazgo, influencia social, resiliencia, flexibilidad y agilidad. Hablábamos de la flexibilidad cognitiva. Bueno, es esa flexibilidad. ¿Cómo yo entiendo que algo funciona o no funciona con base en mi experiencia de repetición? Las que están más hacia la derecha, como la resiliencia, el liderazgo, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, son más necesarias hoy en día. Esto es lo que hablan las empresas, las academias, esto se acaba de liberar en enero en el Foro Económico Mundial. Y nosotros estamos investigando si esto realmente es lo que está ocurriendo. Y las que están más hacia la izquierda son las que van a ser más necesarias en 2030. Manejo de la inteligencia artificial y el Big Data. Entonces, en estos días, unos alumnos me preguntan, ¿qué es eso? No entiendo lo del Big Data. Le digo, bueno, vamos viendo tendencias de consumidores, vamos viendo cómo tú segmentas a un grupo para que acceda a la información en Instagram, en TikTok. Entonces me preguntaban, ¿pero cómo se hace? Le digo, bueno, empiezas a segmentar. Vamos a hablar del perfil. ¿Quién es el perfil de la persona que queremos? Bueno, queremos una mamá de 42 a 55 años. Ok, ¿y esa mamá qué hace? Esa mamá toma vino, esa mamá va para el gimnasio, esa mamá le interesa la educación, esa mamá juega pádel, o esa mamá está en casa cocinando, esa mamá le interesa recetas. Entonces, ellos van entendiendo cómo esta información funciona. Y eso es lo que estamos haciendo, generando experiencias para que nuestros estudiantes comprendan cómo estas habilidades se desarrollan. Y una vez que las obtengan, ¿cómo hago yo la metacognición para saber que obtuve este aprendizaje? Entonces, siguientes. ¿Cómo se desarrolla este modelo? Bueno, esta es una metodología que está tomada de La Granja en España, que está aprobado por el GROT de la Universidad de Barcelona, y lo estamos implementando en varios países del mundo, en China, en México, en Estados Unidos, en Venezuela, y próximamente vamos a empezar a implementarlo en Uruguay. ¿Cuáles son los procesos? Bueno, recursos concretos, cosas que podemos agarrar, herramientas pedagógicas, la exposición a la naturaleza para serenar un poco, para justamente aprender de experiencia, la metáfora y la transferencia. Mi experiencia es importante, mi experiencia como alumno tiene un valor de aprendizaje. Entonces, cuando yo intercambio información con mis demás compañeros y al mismo tiempo con mi docente, con mi educador, con mi facilitador, hay algo que se llama la reflexión crítica de las presunciones y esa metáfora transferencia. Entonces, eso se convierte en una retroalimentación que me ayuda a crear nuevo aprendizaje, nuevo conocimiento. Y luego comienzan las preguntas para identificar cómo yo utilizo eso, cómo se ve eso en la práctica. ¿Para qué aprendí inglés? Bueno, aprendí inglés para luego implementarlo de qué manera. En turismo, en Los Roques, en Caraima, en Margarita, en Caracas. Aprendí inglés para leer revistas científicas. Aprendí inglés para comunicarme con otra persona cuando viajo. Aprendí inglés para entender la forma de pensar de otra cultura. Entonces, yo voy haciendo conciencia. Y no es simplemente aprender que aquí está el verbo to be en la clase, sino que el chamo dice, para esto aprendo inglés. Y esta es la razón por la que yo debería aprender inglés. Ok, voy entendiendo. Entonces, esto impulsa el alto rendimiento, ayuda a potenciar a que la persona se sienta más útil, más hábil, más conectada con el entorno. Y luego vamos a estímulos más grandes, lo que llamamos las pequeñas victorias. Como yo obtengo una victoria pequeña, luego voy a una más grande. Vamos a poner otro ejemplo en inglés. Hoy entendí una película, entendí una canción, luego tengo una conversación con una persona, luego doy una conferencia en inglés. So if I would like to do this in English, I could do it because I have these little victories before giving a conference in English. Si yo quiero dar una conferencia en inglés, tengo que sumar pequeñas victorias y como alumno voy entendiendo que son pequeños pasos que me van llevando a obtener mejores resultados. Y finalmente la educación al aire libre, que nos emociona, que nos conecta con él. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, ahí les traje unas imágenes. Un alumno que está llenando un documento en aula que lo ayuda a entender con quién se comunica, qué cosas están bajo su control y qué cosas no están bajo su control. Que, por ejemplo, su metodología de estudio está bajo su control. Pero comprar la etiquetica para ponérsela en el cuaderno no está bajo su control. Tiene que ir a pedírselo a papá y a mamá o a sus tíos o a algún adulto significativo. Como, por ejemplo, me conecto con otras personas cuando cedo parte de mi seguridad a otra persona. Entonces, en la segunda imagen vemos a un chamo que está llevando a su compañera por un sendero sensorial donde va probando diferentes texturas, se va conectando con experiencias previas. Pero lo más importante es que yo tengo que aprender a confiar en esa persona. Entonces, en la sociedad tenemos que conectarnos. Yo vivo en una montaña o en una playa solo, como en un
simultánea. Y finalmente, cómo es el trabajo colaborativo, que no es lo mismo que el trabajo en equipo, la gente la confunde, porque yo puedo trabajar en equipo y eso está muy chévere, pero también está el trabajo colaborativo, que es cuando yo me complemento con otro para poder alcanzar mis resultados. El señor que ordeña la vaca en un campo está trabajando de manera colaborativa conmigo, aunque no lo sabemos. Yo estoy produciendo dinero para pagar el producto que él vende y él me está produciendo una leche que yo voy a usar para comer un cereal. Y eso es lo que vemos en la última imagen. Cómo tenemos una codependencia social. Y si yo entiendo que mis trabajos tienen un resultado cuando otra persona lo utilice, entonces yo voy sintiendo el placer, me siento orgulloso, me motivo, me estimulo para poder generar más transformaciones y más cambios. Entonces, pero el chamo de hoy en día necesita que se lo mostremos. ¿Por qué? Porque es mucho más consciente de los procesos que pasa. No sigue instrucciones y ya, como podía haber ocurrido hace 60, 70 años, porque tenemos mucha más información. Y al tener mucha más información, somos más participamos de manera mucho más definitiva en lo que tenemos en nuestra vida. Bueno, la penúltima lámina, ya casi terminamos. Bueno, el respeto a la adolescencia se aprende cuando a los 6 años tú empiezas a acompañarle a que las mujeres no son débiles, le enseñas que tienen que trabajar de manera colaborativa. Esto es un ejemplo, pero hay un millón de cosas. Que los hombres también lloran, que yo puedo tener amigos y amigas, que yo puedo alcanzar resultados maravillosos, aunque como decía Jorge, no tienen que ser, no tengo que haber hecho un cambio trascendental en el mundo. Yo puedo hacer algo maravilloso simplemente limpiando el ascensor de mi edificio. Eso tiene valor, pero tengo que enseñárselo al chavo a los 4, a los 5, a los 6. No lo voy a aprender a los 20, tengo que empezar desde una etapa temprana del desarrollo para que esas funciones ejecutivas se desarrollen y puedan alcanzar resultados. Si yo pretendo desarrollar funciones ejecutivas a los 20, voy a tener personas muy frustradas, muy alteradas, que no van a tener claro qué es lo que está pasando y vamos a ver ese sobrediagnóstico que hoy en día tenemos con la afectación de la salud mental. Finalmente, pues para presentar un poquito lo que nosotros hacemos, Iguana es educación al aire libre, desarrollamos experiencias con familias, con niños, con comunidades educativas al aire libre, primordialmente subimos montañas, nos cortamos, cocinamos, etc. Tiraje y aprendizaje organizacional es la parte que genera todo este contenido. Somos la misma organización, pero tienen 2 funciones distintas y somos parte de la red internacional de educación emocional y bienestar, la Asociación Venezolana de Campamentos y la Organización Mundial de Campamentos, lo que nos permite saber lo que está pasando en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Excelente, Simón. Bueno, vamos a empezar a abrir la ronda de preguntas, un espacio de 15 minutos. ¿Verdad? No sé si ya tenemos preguntas en el chat que hayan hecho. Sí leí que una persona comentó si estaba siendo grabado el webinar. Sí, en efecto está siendo grabado. No sé si quieren, damos oportunidad incluso que podamos dar apertura al micrófono. No sé qué ahora. Ahí levantó la mano, vemos en pantalla Karim Arias. Te damos la oportunidad que lo puedas hacer por micrófono. Creo que en el chat se da. Aquí hay una pregunta. ¿Estas capacidades pueden estar enfocadas en un área o en un talento? Ajá. Las altas capacidades, vamos a decirlo de alguna manera, un don, ¿ok? Ese don es justamente lo que hace la educación en transformarlo en un talento. Puede ser en un área o en varias áreas. Por eso es que de alguna forma salimos del modelo psicométrico. Porque, por ejemplo, usted puede ser muy bueno en el área verbal, pero quizás en el área matemática incluso tenga ciertas dificultades. Igual que, por ejemplo, en lo espacial, en lo creativo, en lo deportivo. O sea, puedes tener el don en una área o en diferentes áreas, pero lo más importante es que para transformarse el don en talento, tiene que estar la educación por medio, porque uno no nace siendo pianista, por ejemplo, uno nace teniendo un buen oído para el piano. Ahora que tú seas un pianista, eso lo va a hacer lo que es el esfuerzo, la dedicación, la inversión, que también es muy importante, pero sobre todo la comprensión y de alguna forma también la familia, el contexto, lo que va a desarrollar ese don a talento. ¿Alguna otra pregunta? ¿El micrófono?
Señor Alexander, que lo vemos en pantalla, ¿tiene alguna pregunta? Marta Medina levantó la mano. Está, buenos días. Yo quisiera saber si ustedes conocen o tienen un programa o una metodología para trabajar las funciones ejecutivas, si tienen como un programa, una sistematización para llevarlo a cabo. Sí, Marta, justamente presenté la metodología allí. Actualmente tenemos más o menos unos 60 colegios con los que estamos desarrollando algunas iniciativas. Hay colegios que tenemos programas permanentes, todas las semanas los chamos tienen clases. Y hay otros donde hay clases esporádicas, sea por un proyecto, o sea un proyecto de un mes o de 3 meses, o sea por algo puntual. Como te comento, hay 2 colegios en particular en Venezuela donde tenemos un programa permanente donde se desarrollan las funciones ejecutivas de los chavos. Todas las semanas tienen 1 o 2 horas de clase dentro del programa y tienen proyectos de diferentes líneas de acción. Tenemos indicadores, tenemos mecanismos de comprobación, hemos conectado con las altas capacidades, entonces vamos viendo los chavos que tienen desempeños que salen de la norma y que cubren todos los indicadores que queremos. Entonces los vamos canalizando con Jorge para que vayan evaluando las altas capacidades. Quisiera como, a ver, si yo me quiero tener el entrenamiento, yo trabajo en un colegio, yo soy psicopedagoga y trabajo en un colegio, y las psicopedagogas nos estamos encargando de trabajar en 1 hora semanal las funciones ejecutivas por nuestra formación. Pero me gustaría saber si uno como especialista pudiera formarse con el plan que tú estás planteando. Ok, te cuento un poco lo que está pasando. Nosotros, tanto dentro de la Universidad Metropolitana como en la Universidad Católica, hemos venido trabajando con las escuelas de educación los últimos 2 años. Recientemente, en el Congreso de Innovación Educativa de la Universidad Católica, presentamos los resultados de los últimos 5 años de estudio y presentamos con la Universidad Metropolitana, presentamos el año pasado un pedacito y estamos trabajando en eso dentro del programa de Olimpiadas Recreativas de Venezuela. Esto está verde, en Venezuela es algo que la gente no creía, ¿ok? A nivel mundial tampoco es que está muy avanzado, esto está en evolución. Entonces lo que estamos haciendo hoy es formación interna y vamos a algunas instituciones educativas. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos en el colegio Benjamín Bloom en Valencia, ¿ok? Y hemos dado capacitación en varias instituciones educativas. Sin embargo, esto está verde. Lo que sí existe es un tanque de pensamiento en el que venimos trabajando y tú puedes incorporar ese tanque de pensamiento con nosotros para que te vayas formando en vivo. Esperamos que en 1 año o en 2 años ya podamos tener, sea maestrías, diplomados con algunas instituciones venezolanas, y si tenemos un par de maestrías en el extranjero que se está desarrollando en funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te invito es a conectar con nosotros para que veas lo que está pasando dentro de Venezuela. Hay diferentes personas haciendo algunas cositas, no hay demasiada gente haciéndolo, y esta vez estamos en caliente generando programas de formación para psicólogos, para educadores. Dentro del equipo tenemos un melting pot de muchísimas carreras, incluyéndome, yo soy médico y soy educador, y estamos formando en caliente. Entonces lo que te invito es a conectar con nosotros. Seguramente te podemos compartir ahorita los datos para que podamos entrar en contacto y comentarte lo que se está haciendo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Para todos los que nos están escuchando, los contactos de cada uno de los ponentes, a todas aquellas personas que se registraron, se los vamos a estar pasando. Levantó la mano la señorita Cleymar, si puede entonces hacer una pregunta, identificarse de dónde está, a qué institución pertenece y dónde está ubicada en Venezuela. Hola. Hola. Hola, Cristal. Pensé que no, sí me escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Ajá.
Bueno, la pregunta es la siguiente. Bueno, yo trabajo en Centro Martínez, es una institución, pero ahorita estoy en calidad de madre. La pregunta es como mamá. Tengo una niña autista, ¿verdad? Y ella le hicieron del test de coeficiente intelectual y es de 131, pero me dijeron que no era considerado altas capacidades. O sea, no entiendo, ¿eso es posible? No. O sea, más bien, justamente, si partimos del modelo viejo, debería de alguna forma ya estar identificada con altas capacidades. Incluso entonces, de alguna manera, lo que te invitamos es conectar con el programa y enviar el informe y nosotros te podemos dar como una orientación mucho más actualizada y en función de eso, elaborar todo lo que es el perfil, porque justamente como dice la licenciada, Marisabela, bueno, cuando ya viene justamente con un trastorno del espectro autista, a veces lo que sucede es que como profesionales que no entendemos las altas capacidades, igual que los docentes, tenemos esa visión únicamente y no vemos el gran potencial que puede tener el estudiante. ¿Ok? O sea, es como una visión un poco reduccionista que, bueno, tú eres un niño con dentro del trastorno del espectro y ya, no eres más nada. Entonces, obviamente, la visión de las altas capacidades rompe ese estigma y es decir, bueno, tú puedes tener muchas dificultades, depresión, esquizofrenia, autismo, TDAH, pero también tienes un potencial que tienes que desarrollar. Ahora nuestro trabajo es ayudarte a encontrar ese potencial para saber cómo te podemos ayudar a desarrollarlo a ustedes como familia y a ella en este caso como niña también. Pero con ese perfil, ya ese perfil sí es de una niña con altas capacidades, de aquí a pequeño. Y que para poder Gracias, potenciar gracias. es importantísimo también entender desde su origen, ¿no? Exactamente. Entonces, atender simultáneamente correcto, los dos procesos esos dos procesos. Como yo siempre le digo a los padres, o sea, la mejor forma de uno aliviarse es conocerse. Y para conocer tengo que saber exactamente qué tengo de mis fortalezas y qué tengo de mis dificultades. ¿Qué necesito? Exacto, qué necesito, qué voy a necesitar, porque si yo hago el futuro y solo me dijeron una parte de mí y no la completa, obviamente yo no voy a entender tampoco muchos procesos. Entonces la idea es que también la niña, como ustedes como familia, lo comprendan muy bien. Ok, perfecto, gracias, de verdad. Porque además de, bueno, ella tiene como un diagnóstico bien cargadito que me gustaría porque la psiquiatra me dijo, ella presenta psicosis infantil y depresión, tiene 8 años. Entonces me dijeron que no era considerada altas capacidades ni talento superior porque conductualmente no, es como que si no brilla en todas las áreas, pues entonces eso no es considerado alta. Correcto, tal cual como les dije al principio, o sea, que me pasó en este colegio que todavía tengo la rabia, o sea, si no cumple con el estereotipo, no es altas capacidades para la sociedad, cuando en realidad estos niños sufren muchísimo porque las altas capacidades es una forma más intensa de hacer las cosas, de sentir, de la parte sensorial, de aprender. O sea, por ejemplo, justamente este tema de la depresión en altas capacidades es muy común porque ellos sienten mucho más profundo las emociones. O sea, es como el corazón siente como si le por 5. Entonces, lo que hay que enseñarles justamente es porque ella siente tan profundo las cosas, por ejemplo. Sí, sí, así es. Gracias, de verdad me voy a poner en contacto con ustedes y para aclarar muchas dudas que tengo ahorita. Qué bueno. Muy amable. Gracias, Hay una muchísimas pregunta. gracias. Quedan 5 minutos que podemos seguir respondiendo. Hay una pregunta en el chat. Luciana Contreras, ¿qué herramientas recomendarían a los docentes para implementar en sus aulas para poder lograr los resultados que hablaron durante la presentación? Bueno, lo primero que hay que invitar, y no al docente en específico, sino incluso a la institución educativa en general, es a pensar y a trabajar activamente en formación para los docentes. ¿Okay? Ya estamos viendo que me gustó mucho el término que usó el estudiante del siglo XXI, no es el estudiante para el cual se prepararon todos los profesionales de la docencia. ¿Okay? Tenemos frente a nuestras aulas diversas, aulas con unos requerimientos muy distintos para los cuales no se está preparado. Entonces, de verdad que hay que hacer un trabajo importante en formación. Somos muchas las organizaciones que
que podemos brindar ese tipo de formación. En particular, nosotros trabajamos con eso, o sea, nuestro foco como Autismo en Voz Alta hoy en día, para poder generar impacto en esa diversidad que está en el aula, es a través de formar al docente, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a que activamente procuren esa formación. Algo que dice Marisabel, que a mí me preocupa mucho y lo veo en las escuelas de educación a nivel nacional, es que este es un término que se usa en medicina. Vemos docentes años, principalmente mujeres, pero las docentes mayores de 40 años. Entonces hay una separación entre ese alumno y la docente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en tercer grado, que mi maestra tenía 25 años. Entonces era una chama y estaba fresca, tenía ganas. Pero la mayoría de las instituciones con las que nosotros trabajamos, no hay docentes jóvenes, porque no quieren ser estudiantes, porque ahí salió un artículo publicado de la Católica hace poco, y vemos que las escuelas de educación de Venezuela lamentablemente no tienen estudiantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en los próximos 5 o 10 años vamos a seguir viendo docentes mucho más adultos. Yo tengo 45, ya en 5 años tengo 50, y ya no estoy conectado con los chavos. Yo necesito jóvenes que estén conectados con ellos para que me digan lo que está pasando, cómo piensan, qué están sintiendo. Un poco lo que comentaba Jorge también, esos sentimientos a flor de piel. Bueno, ¿cómo lo siente? ¿Qué está sintiendo el joven hoy en día? Y eso no lo tenemos claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera levantar el micrófono? Pueda escribir por el chat. Quedan aproximadamente unos 2 minutos. Ok, hay una en el chat, Rosa Margarita Santucci, muy buenas tardes. El empoderar al docente debería comenzar en el currículum de la carrera. Sí, Sí, claro. por supuesto. Pero mientras eso pasa, porque la burocracia académica hace que un cambio de currículum no se pueda hacer de la noche a la mañana, es necesario tomar la iniciativa y formarse desde el punto de vista personal. Yo como docente, desde la institución educativa, entender, tengo que elevar el nivel, tengo que trabajar con los docentes, ¿okay? Entonces no podemos esperar a que se dé ese cambio de currículum, porque estamos dejando por fuera a muchos estudiantes que no están alcanzando su potencial, que no están logrando progresar en la escuela. Bueno, muchísimas gracias. Voy a invitar aquí al equipo de academia, a Laura, a Mara, a Héctor, a Rosa, que estamos representando al equipo de academia. Es importante que sepan que Academia como plataforma de gestión escolar, lo estamos demostrando aquí gracias a nuestros ponentes, va mucho más allá de lo que es el aplicativo, y es importante destacar que Academia cuenta con funcionalidades que les permiten poder llevar el manejo de cada una de las cosas que aquí se han mencionado, con el tema de las tareas, con el muro inteligente, con el libro de vida. Es importante que lo tomen en cuenta en sus instituciones, más allá de lo que ya han comentado Simón, Jorge, María Isabel, de los programas que se están mencionando. Así que darles las gracias al equipo de academia, a ustedes, que seguramente los van a estar contactando. El webinar fue grabado, así que les va a poder llegar. Muchísimas gracias.